proyecto que le vamos a comentar está en pleno desarrollo y probablemente por allá por enero, segunda, tercera semana de enero, debería ser votado. ¿De qué estamos hablando? Parlamentarios de oposición concretaron la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su responsabilidad política en el caso Convenios. Queremos hablar de este tema y del debate por la reforma previsional. Nos acompaña el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, a quien saludamos a esta hora. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Iván. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está, diputado? Primero que nada, preguntarle por este cambio de opinión. Cuando evidentemente se presentó, se impulsaba esta idea de acusar constitucionalmente al ministro Montes de parte del Partido Social Cristiano, básicamente, no había consenso en la oposición. ¿Qué cambió esta decisión? A ver, mire, nosotros hemos tratado de ser muy responsables en esta materia porque creemos que es una situación bastante delicada acusar a un ministro como Carlos Montes, que es un ministro que tiene una larga trayectoria, una trayectoria como parlamentario y también como ministro, por lo tanto tiene nuestro respeto. Por lo tanto tratamos de ser muy acuciosos. Primero hicimos una comisión investigadora y la comisión investigadora que se tramitó durante varios meses evacuó un informe bastante lapidario respecto del actuar del ministerio. Y por eso, finalmente, nosotros decidimos, aparte de los antecedentes que se conocieron hace unos días, de sumarnos a esta acusación constitucional. La verdad, sea dicha, nosotros no teníamos claridad respecto a la responsabilidad del ministro Montes, pero la comisión investigadora la aclaró con mucho más, con mucho más claridad, dio a conocer la responsabilidad que pudiera tener y, por lo tanto, por eso nos decidimos a apoyar esta acusación. Diputado, pero perdón, los resultados de la comisión investigadora estaban hace días ya y ustedes mantenían la posición de no acusar constitucionalmente al ministro. Yo me imagino que tiene que haber un elemento adicional a aquel que ha hecho este cambio de opinión y probablemente tenga que ver con la filtración de la declaración judicial de la ex subsecretaria Tatiana Rojas, quien señala haberle enviado un informe al ministro, presentado un informe al ministro. ¿Es eso lo que cambia la situación? Porque la información que logró recopilar la comisión investigadora estaba, y ustedes estaban en la posición de no acusar al ministro. Y hoy día están en una posición completamente distinta. No, nosotros teníamos el convencimiento de que después del informe el ministro Montes tenía una responsabilidad, pero lo que más generó controversia fue justamente los dichos de la ex subsecretaria, ¿cierto?, que acusó que el ministro tenía información previa que desconoció el ministro Montes en la propia investigación y en las propias declaraciones de él. Por lo tanto, eso gatilló finalmente el apoyo a esta comisión investigadora y por eso se unieron los dos textos constitucionales del Partido Republicano, ¿cierto?, junto con el Partido Social Cristiano, con el de Chile Vamos, y fusionamos un solo texto constitucional que se presentó hoy día. Ahora, diputado, usted me imagino que leyó la minuta de la subsecretaria, la ex subsecretaria Tatiana Rojas, ¿no? ¿La leyó? Sí. Ahí no se alerta de nada parecido, irregularidades, delitos. Yo me pregunto, y esto tendrá que explicarlo el ministro Montes en la acusación, pero yo me pregunto si algún ministro frente a un informe de esas características tendría que haber reaccionado distinto. Probablemente uno dirá, mire, ha pasado tanto tiempo, debió haberle metido mano, pero en relación a la cantidad de informes que recibe un ministro, en esa minuta en ningún caso dice, atención, democracia viva, Antofagasta, conflicto de interés, o se habla de estas relaciones. Yo me imagino que el ministro no tiene por qué saber si el director de Democracia Viva fue pareja o no fue pareja de una diputada, o si el Seremi era el jefe del gabinete, ¿me entiende? No hay nada parecido a una alerta. De hecho, se dice en las tres últimas líneas de esa minuta, porque no es un informe en rigor, se dice que está todo en orden. Sí, mire, pero no nos olvidemos de una cosa. ¿Qué hay allí que a usted le llama la atención? Mire, no nos olvidemos de una cosa. Se gatilló esta controversia, ¿cierto?, porque se entregaron irregularmente casi 11.000 millones de pesos en 14 seremías distintas, avalado por Contraloría, y por lo tanto al ministro le va a caber una responsabilidad administrativa y política respecto de cómo se administra el ministerio. La gente entenderá que él tiene un mandato de administración del ministerio y también tiene que responder incluso por la derivación de firmas de los seremis que firmaron estos documentos que finalmente terminaron con este desfalco millonario. Pero además, entre otras cosas, el capítulo 5 de la acusación habla de la responsabilidad del ministro de no denunciar debidamente en su momento estas irregularidades, y solo se hizo luego de que el Ministerio Público se hiciera parte de una investigación, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos buscando, como le insisto, una responsabilidad administrativa y política, y nos sorprende que una persona como Carlos Montes, que tiene una larga trayectoria
historia política, no haya asumido su responsabilidad desde ya y haya esperado que el hilo se haya cortado por lo más delgado primero, sabiendo que él era el responsable final, ¿cierto?, de todo lo que pasara en su ministerio. Además, aquí hubo una transgresión también a la ley y a la Constitución porque no se ejecutaron los recursos, por ejemplo, en el departamento de campamento, ¿cierto?, que finalmente se derivaron en estas entregas de recursos a fundaciones y eso también es parte del uso debidamente que debieron haberse hecho los recursos y no se hizo y por lo tanto se transgrede la norma de probidad. Diputado, ¿y esto podría terminar con la destitución del ministro? Sí, nosotros esperábamos, francamente, se lo digo con mucha claridad. Se lo pregunto porque si la acusación fructifica, avanza, después de votar en Senado, esto puede significar la inhabilidad incluso del ministro por 5 años para ejercer cargos públicos y ser destituido. ¿Ese es el nivel? Porque yo imagino que si usted presenta una acusación constitucional, estima que la más alta de las sanciones es la que corresponde en el caso de avalarla. ¿Es el nivel de responsabilidad que ustedes ven en la figura del ministro Montes frente al caso Convenios? Mire, cualquier ministro que transgreda la Constitución y la ley, como lo dice la propia Constitución, debe ser acusado constitucionalmente. Y por lo tanto nosotros estimamos que después de esta larga investigación que se hizo, después de todos los hechos que han ocurrido, se configura esta forma, ¿cierto?, para poder hacer una acusación constitucional y por eso nosotros nos demoramos tanto en dar el visto bueno. Renovación Nacional tiene un grupo de abogados expertos en esta materia que analizaron el libelo y obviamente por eso nosotros pusimos nuestra firma el día de hoy. Pero efectivamente nosotros lamentamos que el ministro Montes termine su carrera política cuestionado de esta manera. Ahora, lo que es inaceptable también... Perdón, ¿usted ve el término de la carrera política del ministro? Porque dice que el ministro Montes termine su carrera política de esta manera. Bueno, yo no veo que un ministro que tiene tantos años, ¿cierto?, quiera seguir en la actividad pública. Luego, si es sancionado 5 años, yo no veo cómo pudiera continuar, pero me refiero a eso. Lo que sí yo estimo inaceptable es que hoy día se haga un cuestionamiento y la verdad esté en entredicho porque hay una presión política del Frente Amplio y del Partido Socialista en una pugna interna. Aquí se ha dicho aquí mismo dentro del Congreso que si se va Montes se tiene que ir Crispi y que si se va Crispi se tiene que ir Montes. Nosotros creemos que simplemente tiene que responder las personas que tienen responsabilidad. Nosotros hemos dicho que el ministro Montes puede ser acusado constitucionalmente porque tenemos esta atribución. El señor Crispi, jefe del segundo piso, depende solamente y exclusivamente del presidente de la República y nosotros no podemos tomar una decisión respecto de él. Ahora, diputado, cuando el presidente Piñera estaba en el cargo, desde el entonces oficialismo, se quejaba muy amargamente de la actitud de la oposición, que era obstruccionista y que había hecho una suerte de carreras de acusaciones constitucionales en contra de una cantidad X de personeros de gobierno. A la fecha, llevamos el mismo número de acusaciones constitucionales. Transcurrido el periodo de gobierno del presidente Boric, con el periodo del presidente Piñera están empatados. Es decir, lo que ustedes como oficialismo reclamaron lo están haciendo exactamente igual como oposición, lo cual habla de que este es un instrumento que cuando se es oposición se utiliza y cuando se es oficialismo se critica. ¿Cómo lee la ciudadanía esto? Bueno, mire, nosotros tenemos el deber de ejercer nuestro rol. Nosotros no nos Sin lugar a podemos duda. omitir. No es lo que yo le pregunto. Si nadie discute la facultad, la tiene usted, la ejerce y eso está perfecto. Si yo lo que le digo, cuando ustedes eran oficialismo, criticaron que la oposición había banalizado, utilizando en múltiples oportunidades las acusaciones constitucionales. Sí. Y si contamos el periodo de gobierno que lleva Boric y lo comparamos con el periodo de gobierno del presidente Piñera, y vemos que se han ocupado la misma cantidad de acusaciones constitucionales. Es decir, aquellos que ustedes criticaban como oficialismo lo hacen hoy día como oposición. No estoy cuestionando la facultad que tienen de hacerlo. Es una facultad constitucional y ustedes verán cuando la utilizan. Le pregunto yo, ¿qué debiera leer la ciudadanía de aquello? Mire, le vuelvo a repetir, nosotros hicimos un largo esfuerzo por no presentar esta acusación constitucional. De hecho, le dimos la oportunidad al ministro Montes de irse por la puerta ancha, pero eso no fue posible, justamente por las pugnas internas del propio gobierno. Pero nosotros no podemos esperar que si el gobierno no resuelve un problema político interno, dejar que las cosas sigan pasando. La gente nos demanda que nosotros tomemos decisiones importantes para mejorar la transparencia y también la entrega de los recursos públicos y por lo tanto esta acusación constitucional se basa básicamente en eso, en la exigencia de la propia ciudadanía que nos dice, oiga, usted no va a hacer nada respecto de los 11.000 millones de pesos que andan dando vuelta y que nadie sabe cómo se entregaron y a quién se entregaron
entregaron y el ministro está ahí exactamente en su lugar. Entonces, hay situaciones distintas. Nosotros, como le insisto, dimos la oportunidad al ministro Montes en reiteradas oportunidades de dar un paso al costado, pero eso no ha ocurrido y lamentablemente nosotros tenemos que ejercer nuestro rol. Diputado, desde el punto de vista estrictamente político y calculando los votos, la DC dice que no está disponible para esto. Esta acusación constitucional, ¿qué destino tiene? Porque uno entendería que el oficialismo va a respaldar al ministro Montes, han hecho hasta actos públicos para respaldarlo. Si los votos del centro, ¿qué viabilidad le ve? Bueno, vamos a ver si se conocen los antecedentes que se van a exponer en la comisión estos días, que se ha compuesto, y vamos a mostrar los argumentos. Y nosotros esperamos que los diputados voten en conciencia y no hagan una defensa corporativa, ¿cierto?, que es tan obvia y tan típica. Nosotros esperamos que la gente tenga seguridad de que los parlamentarios van a defender aquí la transparencia y la entrega de los recursos debidamente, y si el ministro Montes no ejerció su rol debidamente, tiene que ser acusado constitucionalmente. Bien, pues diputado Frank Sauerman, le queremos dar las gracias por esta conversación. Nos quedamos atentos, por supuesto, al cronograma. Si no me equivoco, esto debería votarse enero, tercera semana de enero, sí, por ahí, más o menos, sí, ¿no? en enero, porque la próxima semana funcionaría la comisión y seguramente van a entregar el informe la primera semana de enero. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.